Gloria al Señor, que estamos en esta reunión y que su gracia está con nosotros, Señor. Que su gracia está en medio de nosotros y podemos comprender y saber que la fidelidad de Dios es eterna para con nosotros. Gloria al Señor. El tema que vamos a compartir el día de hoy, amados, es cómo recibir dirección de Dios, y consideramos que es un tema en extremo trascendente, ya que necesitamos la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la dirección de Dios, podemos saber que es una promesa muy bella de parte de Dios para cada uno de nosotros. El libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11 dice, y Jehová te pastoreará. Nota esto, y Jehová te pastoreará. El Señor nos guiará siempre. Nosotros en cada área de nuestra vida necesitamos la dirección de Dios y debemos seguirla siempre a fin de recibir la promesa de los ríos y de los caudales que fluyen de su palabra para nosotros, para quitar toda sequía en el corazón. Ahora, en este capítulo 58 de Isaías, los primeros versículos hablan de la búsqueda de Israel para recibir la dirección de Dios. Gloria a Cristo. Israel buscaba los caminos de Dios, ellos deseaban ser dirigidos por el Señor. Sin embargo, el Señor les reprochó que ellos no le buscaban de corazón y ello impedía la dirección de Dios en su vida. Ahora bien, el tener la actitud correcta del corazón, Dios nos pastoreará y nos guiará. Y es que la dirección de Dios en la toma de decisiones es en extremo importante. Es crucial tener la dirección correcta. Ahora, tú y yo sabemos que existen situaciones, gloria a Cristo, en la vida de cada uno de nosotros que requieren la dirección correcta. Decisiones en los jóvenes sobre su matrimonio, ¿verdad? Cambios de domicilio en los adultos, cambios de trabajo, cambios de ciudad, son trascendentales para la vida de cada uno. Una decisión incorrecta puede traer destrucción y hundimiento en la vida personal, en la vida de una familia completa, en la vida espiritual, en la vida de un ministerio. Por tanto, es importante que tú y yo debamos de tener las prioridades correctas y aptas para ello. Ahora, tú y yo sabemos que la vida está llena de decisiones importantes. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Necesitamos urgentemente oír la voz de Dios y seguirla. Las vidas y las iglesias no son guiadas por los dones, deben ser guiadas por los ministros que Dios ha puesto para que ellos dirijamos a través de la palabra. Pero necesitamos crecer en discernimiento para que cada uno de nosotros podamos oír la voz de Dios y distinguirla de las demás voces. Gloria al Señor. Tantos géneros de voces que hay en el mundo y nada hay que pueda ayudarnos o guiarnos si no es la voz de Dios. Y es que es muy peligroso dejarse guiar por las voces del mundo. Dios ha establecido, amados, varios pasos para recibir su guianza. El Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán. Gloria al Señor. Aleluya. La luz es el ministerio del Espíritu Santo. La verdad es el ministerio de la palabra de Dios. Pero no debemos caer en los extremos. Ahora bien, para recibir dirección de Dios, gloria a Cristo, debemos estar plenamente dispuestos a conocer la voluntad de Dios en una actitud neutral del corazón. Es decir, debemos partir de un punto neutral o un punto muerto, como se dice cuando conducimos un auto. Debemos partir de cero. Gálatas capítulo 6, por favor. Vamos para allá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gloria a Cristo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria a Cristo. Dios no puede ser burlado en ninguna manera. Por ello es necesario tener un corazón neutral y así estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Un ejemplo claro de esto, amados, es el profeta Balaam, el profeta gentil de Dios. Puso en su corazón el ídolo que le hizo caer y murió a cuchillo como adivino. Y tú puedes ver esto en Números capítulo 22 y en Josué 13. Cuando hemos puesto el ídolo en el corazón, Dios dará respuesta en conformidad. Aleluya. Dios dará respuesta en conformidad a nuestro deseo y no conforme a su perfecta voluntad. Ezequiel 14, del 1 al 4, dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, nota lo que dice Ezequiel: y yo Jehová responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos. Gloria al Señor. Tenemos que ser cuidadosos en nuestro corazón, tenemos que ser cuidadosos en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra alma, para ser guiados por Dios. Ahora, es importante, amados, que analicemos nuestro corazón y ver que no haya ídolos que estorben la dirección de Dios, que no haya ídolos que entorpezcan la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Y es importante, amados, insistir en el hecho de que para recibir dirección de Dios es relevante encontrarnos sin prejuicios, en una posición neutral, sin inclinarnos a algo, con un corazón abierto a Dios. Gloria al Señor. El Salmo 73, por favor, versículo 21 al 26. Salmo 73. (21 al 26) dice: desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén, amén y amén. Ahora, la duda trae desazón y punzadas a los riñones, dice el salmista. El corazón, amados, es la fuente de vida. Ahora, ante las decisiones, el corazón llega a desazonarse, llega a desesperarse. Y hace un ejemplo el salmista respecto a los riñones, que ayudan, que tú y yo sabemos, o hace la referencia a los riñones porque sabemos que ayudan a la limpieza de nuestro cuerpo. Esto nos habla del discernimiento espiritual para conocer lo que viene de Dios de aquello que es ajeno a Dios. Por eso hace la referencia a los riñones. Aleluya, para que podamos discernir. Un vencedor es aquel que camina en totalidad de lo que conoce a Dios. Y yo pudiera preguntarte, ¿qué tanto caminamos en el conocimiento de Dios? Y es importante que tú y yo debamos aprender que la ignorancia voluntaria será castigada, ya que es nuestra responsabilidad el resultado de nuestras decisiones. Por ello, es muy importante adquirir conocimiento y sabiduría, y más importante es aplicarlo a nuestra vida. Para ello se requiere la capacidad y suficiencia de la gracia de Dios en nosotros. En el Salmo 73 que leímos, Asaf hace una preciosa declaración: trabaste de mi mano derecha, hazme guiado según tu consejo, de acuerdo a tu voluntad, y después me recibirás en gloria. Tú puedes ver esto del 23 y el 24 que ya leímos. Ahora, después de ser guiados por Dios, Él nos recibirá en gloria. Así la dirección de Dios es gloriosa y trae una expresión de la gloria de Dios. Pero no olvidemos la libre voluntad puesta en nosotros, de nosotros, amados, podemos tomar la dirección de tomar las decisiones correctas. Asaf, como leímos en la escritura, fue guiado por Dios, y Asaf decidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Asaf no deseaba cosas diferentes al Señor. Leímos en el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esta es una de las claves para recibir dirección de Dios.
y así estaremos acercados a tomar las correctas decisiones. Pero la carne orilla a tomar decisiones incorrectas. Asaf estaba en esta disyuntiva. Mi carne, dice el versículo 26 del Salmo 73, es decir, la concupiscencia de la carne, y mi porción es Dios para siempre. Amén, amén y amén. Ahora, vamos a ver muy rápido, y espero que el tiempo nos alcance, para ver 7 situaciones o 7 testimonios para recibir dirección de Dios. Número 1, primer situación o primer testimonio para recibir dirección de Dios. Número 1, testimonio o convicción interna, es decir, en nuestro espíritu. Dice Esdras capítulo 10, versículo 4, levántate, porque a ti toca el negocio, esfuérzate y ponlo por obra. Al guiar, Dios va a dar una palabra personal. No traslademos nuestra responsabilidad a otros. Dios guía de manera personal a quienes necesitan dirección personal. Recuerda, Juan 10:27 es trascendente en este tema. Mis ovejas oyen mi voz. Y este es nuestro privilegio, oír directamente la voz de Dios. Como aguas profundas, dice Proverbios, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Esto es Proverbios 25. Ahora, siempre que necesitemos tomar una decisión, Dios ya puso el consejo en nuestro corazón. Siempre que necesitemos tomar una decisión, Dios ya puso el consejo en nuestro corazón. No busquemos una dirección mental. Dios ya nos habló al corazón. Necesitamos empezar donde Dios empezó. Lo primero es lo espiritual para conocer la voluntad de Dios, y necesitamos tiempos con Dios, es decir, en oración, en ayuno y en comunión para identificar su voz. Recordemos al profeta Elías, amados, que él sabía escuchar la voz de Dios. Y tú y yo necesitamos aprender a callar todos los sonidos a nuestro alrededor para escuchar la voz de Dios. Debemos tener todo a quietud. Recuerda que el apóstol Pablo subía a Jerusalén y el Espíritu le daba testimonio de sus aflicciones, pero los hermanos le constreñían para que no subiese. Sin embargo, Pablo les contestó: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Esto puedes verlo en Hechos capítulo 21. Gloria al Señor. Ahora, Pablo tenía la visión más profunda del propósito de Dios para él, en comparación a los demás hermanos. Y podemos ver esto en Hechos 16, y vamos para allá. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, versículos 6 al 10, dice: y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche en visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Gloria a Jesucristo. Ahora, amados, los hombres se rigen por lo que ven. Nosotros debemos regirnos por Dios. El entendimiento es básico para recibir dirección de Dios, y Él nos guiará siempre. Es decir, correr en dirección opuesta a la dirección de Dios es falta de sabiduría, es falta de entendimiento. Ahora, de esta manera entendemos que la dirección de Dios es su espíritu hablando a nuestro espíritu. Primera de Corintios, vamos muy rápido, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, aleluya,
para aquellos que le aman. Aleluya. Amados, la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo, pero al buscar la dirección de Dios es necesario tener el corazón abierto para recibir su palabra. Dios llevó por un camino largo a la nación de Israel al sacarlos de Egipto. Además los llevó por un camino bloqueado por el mar, pero Dios peleó la batalla con brazo fuerte y extendido y los hizo pasar en seco. Aquí es importante destacar que en las 10 plagas Dios aniquiló por completo a los dioses de Egipto, y al hundir al ejército en el Mar Rojo, Dios mató a Faraón, el cual era un dios para Egipto. Por ello Dios los llevó a la mar para ahogar a Faraón y al mejor ejército de aquella época. Recuerda lo que dice la palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Y al cerrar el mar, Israel ya no podía regresar a Egipto, pues el mar estaba cerrado. Las aguas regresaron y el Mar Rojo les impidió regresar a su cautiverio. En su infinita misericordia, Dios nos impide ser desertores. En su infinita misericordia, Dios nos impide retornar. Apocalipsis 3:7, nota lo que dice para ver lo que Dios nos dice. Apocalipsis 3:7, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, gloria al Señor, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, nosotros, amados, debemos distinguir la sabiduría humana de la sabiduría divina. Dios habla por su espíritu a nuestro espíritu. Esta es la manera de recibir dirección de Dios. El testimonio es a nuestro espíritu y no a nuestra mente. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Estamos hablando aspectos espirituales entre los espirituales, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13. Y recuerda, es importante que oremos que Dios nos permite ejercitar nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya, gloria a Cristo. Ahora, al buscar la dirección de Dios, es necesario orar, ayunar, guardar silencio. Siempre que buscamos a Dios, Él imparte con claridad su dirección a nuestro espíritu. Dice el apóstol Pablo: yo pues, ligado en mi espíritu, subo a Jerusalén. Dios da dirección personal. Este es el testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio para la cual los he llamado. El Espíritu Santo ya había puesto el testimonio en el corazón de ellos, ya les había puesto el llamado. Y es que Él es quien conoce las cosas del hombre, es el espíritu del hombre que está en el hombre. Y debemos aprender a oír al Señor sin influencias de las cosas del mundo, sin influencias de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Ahora, dice la Biblia: como aguas profundas es el consejo de Dios en el corazón, es decir, en el espíritu del hombre. Mas el hombre entendido, es decir, el hombre espiritual, lo alcanzará. Dice Proverbios, el versículo que leímos. Gloria al Señor. Entonces, el primer testimonio para ser dirigidos por Dios es gloria a Cristo, es una convicción interna. Gloria al Señor, una convicción interna, ¿verdad? En nuestro espíritu de que Él está hablando a nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Ahora, número 2. Una vez que hemos recibido esa convicción interna, número 2, el segundo testimonio, gloria a Cristo. El segundo testimonio es de acuerdo a la palabra de Dios.
Una vez que el Señor ha dado testimonio a nuestro espíritu, ahora el segundo testimonio es de acuerdo a la palabra de Dios. No significa que necesitamos solamente el primero sin el segundo, no. Necesitamos el primero, la convicción en nuestro espíritu. Ahora, como paso número 2, innegablemente necesitamos el acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a contradecir. Gloria al Señor. Isaías 8:20, vamos para allá muy rápido. Isaías capítulo 8. Gloria al Señor. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la isla fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, entonces, amados, Dios nos guía conforme a su palabra. Por lo tanto, debemos distinguir lo que Dios habla respecto de las diferentes voces que pretenden hablar a nuestro corazón. Recuerda, la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Dios quiere que le consultemos a Él. El pueblo de Dios consultaba a su Dios, a la ley en su palabra, gloria al Señor, y al testimonio, el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Es decir, todo testimonio del Espíritu de Dios debe ser conforme a su palabra. Todo testimonio que tengamos y que creemos que proviene de Dios tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Esta es la congruencia. No puede haber un testimonio en nuestro espíritu y un testimonio diferente a la palabra. Si hubiese esta discrepancia, donde estamos equivocados es en nuestro interior. Gloria al Señor. Ahora, no debemos caer en prácticas supersticiosas. El pueblo de Dios no debe consultar a adivinos. El pueblo de Dios debe consultar a Dios. Ni por curiosidad en las revistas al final el horóscopo. El cristiano consulta a su Dios en la palabra. Dios quiere que le consultemos. Dios aborrece, amados, la adivinación. Dios no odia al pecador, Dios odia el pecado, pero Dios aborrece a los adivinos y aborrece a los hechiceros. El espiritismo y la adivinación son extremadamente graves y son situaciones terribles ante los ojos de Dios. Cada vez que Dios nos guíe, amados, será conforme a su palabra, y la palabra de Dios es su estándar. Gloria al Señor. Salmos capítulo 19. Versículo 8, Salmos capítulo 19, por favor. Salmos capítulo 19, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Gloria a Cristo. El precepto de Jehová, puro, que alumbra, nota, que alumbra los ojos. Aleluya. La palabra de Dios alumbra nuestros ojos y nos guía en nuestros caminos para caminar en la noche. Es muy importante tener una lámpara. El mundo es peor en comparación a los carros y a la selva. Ahora, nadie, amado, puede contestar como Dios puede contestar. Dios es omnisciente y puede contestar con presciencia. Ahora, ¿qué es la presciencia? Recuerda que es el poder anticipado de Dios de saber las cosas. El diablo no lo sabe todo, Dios sí. Por tanto, nuestra vida debe despojarse aún de prácticas supersticiosas hacia la palabra de Dios o de las visiones. La dirección del Espíritu Santo debe ser conforme única y exclusivamente a la palabra de Dios. Un cristiano debe de tener en primer lugar la dirección de la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbrará nuestro caminar. La dirección de Dios está en la Biblia. La luz es indispensable para caminar en medio de la oscuridad. Dice el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. Aleluya. El precepto de Jehová es el mejor colirio para los ciegos espirituales de que habla Apocalipsis de la Odisea. La palabra de Dios nos guía por caminos de vida. A través de la palabra, Dios nos guía. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, ninguna profecía es de interpretación particular.
La Biblia es la palabra profética más permanente. Es nuestra antorcha para alumbrar nuestro camino en la incertidumbre hasta que el día sea esclarecido por completo. La palabra de Dios, amados, no varía. Es inescrutable, no cambia, es verdad. Nos guste o no nos guste. Hay diferencia en los principios de Dios y en los principios humanos. Los principios de Dios son inalterables. Los sueños y visiones que contradicen la palabra de Dios no son de Dios. Por tanto, la dirección de la palabra de Dios es absoluta y total. Nada puede ni debe contradecir la palabra de Dios para recibir dirección de Él. Es única y exclusivamente por su palabra. Debemos leer sistemáticamente la escritura. Es necesario leer toda la escritura. Aleluya. Debemos memorizarla, debemos escribirla. Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros, en vuestros corazones, en abundancia. Y cómo la palabra de Dios va a abundar en nosotros leyéndola, pasando tiempo con la palabra, gloria al Señor. Debemos leer la escritura hasta tener entendimiento. Nuestra dirección a través de la palabra no debe de ser dedocrática, ni de ninguna manera humana. Es decir, que a ver, leamos así como que donde caiga mi dedito, ahí es la voz de Dios. No, debemos de leer la palabra de una manera ordenada. E insisto, no debemos de ser supersticiosos al buscar la dirección de Dios. No lo hagamos de esta manera al arbitrio, andar buscando ahí a ver dónde leemos. No, no busquemos la Biblia en forma supersticiosa. La escritura debe entenderse en sus líneas y en sus contextos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, dice Isaías 28. Aleluya. Ahora, al vivir en los caminos de Dios, Él nos bendecirá. Cuando caminamos en los caminos de Dios, Él nos va a bendecir. Y un ejemplo es la correcta administración del dinero, de la economía. Aún en los negocios, no nos unamos en yugo desigual con los infieles. En este mundo, el mejor negocio para el impío es el pecado. Debemos leer diariamente la escritura, la Biblia, memorizar y aprender textos y recibir la dirección derivada de la palabra de Dios, que es absoluta, total, completa y perfecta. Gloria al Señor. Por ejemplo, el libro de Proverbios, amados, es la sabiduría práctica, llena de consejos prácticos. Vemos que las epístolas paulinas contienen aspectos teóricos y prácticos. Y un ejemplo de ellos es Efesios, por ejemplo, el capítulo 1 al 3, los cuales son teoría, y los capítulos 4 al 6 son prácticos. Y cuando leemos Romanos 2 en adelante, vamos a ver cómo Él nos va a hablar para situaciones difíciles. Gloria al Señor. Aleluya. Estos son dos principios para recibir la dirección de Dios. Número uno, el testimonio de nuestro espíritu. Y número dos, el testimonio en la palabra de Dios. Aleluya. Número tres. Y solamente vamos a ver estos tres el día de hoy. Segunda de Pedro. Acompáñame, por favor. Por eso es muy importante que para este aspecto 3 regresemos como una iglesia espiritual. Segunda de Pedro 1, y vamos a leer versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos regresar como una iglesia más espiritual y más madura? Ahora, el 1 de julio, con el favor de Dios, vamos a empezar con un ayuno, porque el aspecto 3, para recibir la dirección de Dios, debemos estar atentos a las palabras proféticas.
La palabra profética nos guía. Los dones son canales o direcciones en las cuales Dios nos quiere bendecir. La dirección del Espíritu Santo o dirección sobrenatural nos guiará a tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Por lo tanto, Él nos guiará a toda verdad. Su dirección no puede ser para perjudicarnos. En esto se distinguen el Espíritu Santo o Espíritu de verdad y los espíritus mentirosos que operan en los espiritistas o en los brujos. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas que han de venir. Él nos guiará y nos enseñará la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender que existen 4 tipos de voluntad de Dios. Y es muy importante que podamos ver esto. Voy a abrir la pantalla para poderlas anotar y que puedas anotarlas. Esto, por favor, si fueras tan amable. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver que hay 4 voluntades de Dios. Aleluya. Número 1 es la voluntad creativa. Número 2 es la voluntad justa. Número 3 es la voluntad específica. Y gloria al Señor. Número 4 es la voluntad final o última. Estas 4 voluntades son en este plano. El Espíritu Santo nos va a enseñar lo que es correcto, lo que es verdadero. Y si tú puedes notar, gloria al Señor, cada una de estas voluntades van a estar relacionadas en orden, gloria al Señor, con la cosa correcta, manera correcta, tiempo correcto, y ayuda correcta. Y esto va a dar un fruto, o nos establecerá en los frutos correctos. Gloria al Señor. El Señor nos lleva a lo que es verdad. Ahora, se necesita, gloria al Señor, una capacidad para juzgar con justo juicio. No es fácil juzgar con justo juicio en nosotros, porque hay una voluntad justa en el Espíritu Santo para que nos guíe qué es lo correcto. Y se debe de voluntad con justo juicio en nuestra vida, no en los demás. Ahora, número 2, el Espíritu Santo tiene toda la capacidad moral y justa. Aleluya. Número 3, la voluntad específica es única para cada creyente. Esta voluntad específica para cada uno de nosotros es diferente, no es idéntica para otro. Por ejemplo, el llamamiento ministerial. Un día tú y yo responderemos a Dios por su voluntad específica para nosotros y debemos saber a qué nos llamó Dios y no debemos meternos en áreas ajenas a la voluntad específica para nuestra vida. Y número 4, al caminar de la mano del Espíritu Santo, Él nos va a decir el final de las cosas, es decir, la voluntad final. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, amados. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora, hay ministerio especial del Espíritu Santo, el guiarnos. Gloria al Señor.
y llevarnos al terreno de lo sobrenatural. Él nos da señales sobrenaturales que nos guían a la voluntad de Dios. Nos habla en sueños y visiones. Gloria al Señor. Recuerda lo que dice la Biblia. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. En 1 Corintios 12 podemos encontrar de los 9 dones espirituales. Nosotros podemos recibir dirección de Dios a través de los dones de palabra de ciencia o de conocimiento, es decir, el qué hacer, y de la palabra de sabiduría, el cómo hacer. Y también el don de discernimiento de espíritus puede darnos entendimiento sobre la actitud de nuestra alma. Y finalmente podemos ver que los dones de profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas pueden ayudarnos cuando necesitamos la dirección de Dios. Sin embargo, es necesario entender que los dones han sido repartidos en la iglesia del Espíritu Santo le plació. Por tanto, debemos buscar en la congregación de los santos la dirección de Dios en el mover de los dones espirituales y bajo la supervisión, claro, de los ministerios de la iglesia local, del pastor, de los ancianos. Es decir, no podemos hacer reuniones especiales con los hermanos o la hermana que tengan un don espiritual para no caer en espiritismo, como sucedió con Balaam, el cual murió a cuchillo como adivino, ¿verdad? Que dice Números 22:7. Tenemos que tener balance en los dones. Gloria al Señor. Bueno, estos son los primeros 3 testimonios para recibir la dirección de Dios. Número 1, testimonio en nuestro espíritu. Número 2, testimonio en la palabra. Número 3, estar atentos a la palabra profética, ¿verdad? Y en una siguiente oportunidad veremos, número 4, el consejo de los ancianos. Gloria al Señor, de los ancianos de la iglesia. De esa manera recibimos dirección de Dios. Número 5, el testimonio de las circunstancias. Gloria a Cristo. 6, el testimonio de la paz de Dios. Y número 7, el testimonio de la provisión de Dios. Estos son los 7 testimonios para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Padre, yo te pido que la palabra que compartimos un poco rápida para poder abarcar un poquito más. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea injertándola en cada corazón, sea injertándola en cada vida, sea injertándola cada uno del espíritu de cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan buscar la dirección tuya en cada área de su vida, en su espíritu dando testimonio, en tu palabra siendo dirigido, y a través, Señor, de la dirección y de la revelación de los dones proféticos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para recibir el consejo y para que quede grabado en nuestros corazones la palabra que dice: mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Llévanos, Señor, a escuchar tu voz de las maneras correctas. Gloria a Cristo. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.